Muy buenas, hoy os traigo un vídeo en el que vais a poder ver los tres tubos que yo utilizo con los accesorios que utilizo. Os mostraré imágenes reales tomadas con estos equipos y asimismo una simulación de algún objeto conocido en el que podréis ver la diferencia de cómo se ve con uno o con otro equipo. Solo un retumbo, violines susurran suave. Guardan que balsan juntas, brilla el universo vasto. Tambores marcan ritmo, flautas elevan sueños. Raza anuncia grandeza, galaxias danzan con el viento. Este es el primer equipo, el reflector LD72. Le tengo aquí puesto un enfocador automático para que haga un enfoque para cielo profundo mejor. En visual suelo utilizar esta diagonal. Esta diagonal está bastante bien con sus correspondientes oculares. Y le suelo poner también en algunos casos una Barlow, que ahora a continuación os explico para qué sirve. Con este solo, si hago observación, suele ser solo la luna. Como ya visteis en la ficha, sus características son: tiene 72 de apertura y 420 milímetros de distancia focal. Eso hace que sea una luminosidad de un f583 bastante luminoso. ¿Qué más? Si le pongo una lente de Barlow, que es esta de aquí, combinada tanto con la diagonal como con los oculares, lo que hago es duplicar su distancia focal, que pasa a ser de 420 a 840. Problema, que su luminosidad baja y pasa de ser 583 a 1166. Es un tubo menos luminoso, pero para la luna y para planetaria está muy bien. Este tubo también lo utilizo para hacer observación solar. Para ello utilizo el prisma de Herschel, que es este de aquí, que es un método bastante seguro y con los filtros adecuados. Luego también lo utilizo para cielo profundo, tanto tal como está, con sus 420 milímetros de distancia focal, pero también le suelo colocar este, que es un rotador de campo, para cuando tenga un objeto puesto pueda colocar, posicionarlo mejor en el campo de visión, y este reductor de focal. Este es un reductor de focal exclusivo para este tubo, que lo que hace es que pase de ser un f583 a un f498. Eso hace que sea mucho más luminoso y tenga más campo de visión. Aquí tenemos el segundo tubo, que es el Newton 150-750. Tiene una apertura de 150 y una distancia focal de 750. Es un tubo muy luminoso, es un F5, y en visual, pues como siempre lo utilizo, aquí se colocaría el ocular, lo utilizaría con los oculares o con lentes de Barlow. La lente de Barlow, que hace duplicar la distancia focal. En este caso yo tengo, con este puedo llegar a utilizar hasta 3 Barlow distintas. Esta, que es una Barlow por 2, luego tengo una Barlow por 3 y una Barlow por 5. ¿Qué hacen? Por ejemplo, la Barlow por 2 hace que la distancia focal, en vez de ser los 750, sean 1500, pero también reduce su luminosidad a un F10. Para planetaria y para la luna funciona muy bien. Con la Barlow por 3 haría que la distancia focal fuera de 2250 y un F15. Como sigo diciendo, en planetaria sigue funcionando. Y con la Barlow con 5 sería 3750 de distancia focal y sería un F25. Un tubo muy oscuro, pero que, como digo, para observar la luna y Júpiter y Saturno funciona perfectamente. Este también lo utilizo para cielo profundo.
sin ningún tipo de reductor de focal, ya que este tipo de tubo no funciona con reductores de focal. Al ser un F5 es un tubo muy luminoso, más luminoso que el ED72 y al tener más aumentos tiene un campo menor. Se ven objetos con más aumentos, eso ya os lo indicaré. Por último, aquí tenemos el Celestron C8, es un catadióptrico, tiene una apertura de 203 y una distancia focal de 2030 milímetros. Digamos, es el que tiene ahora mismo más potencia. Es un F10 y en visual, pues le tengo que poner la diagonal, en este caso es la que viene con él, que se le pone aquí atrás, y ya los oculares, como siempre son los mismos. En este solo he probado con lavarlo por 2, no he probado lavarlo por 3 y la 5, pues sería un tubo demasiado oscuro. En este caso, también en astrofotografía, le pongo este reductor de focal, que es exclusivo para estos tipos de modelo, que lo que haría es reducir la focal a 1279 del 2030 y haría que fuera un f6,3, ya un tubo suficientemente luminoso para hacer cielo profundo. Ya veréis en las simulaciones que os haré con el Stellarium cómo se vería un mismo objeto con los distintos tubos y con las distintas configuraciones. Como os comenté, los tres tubos los utilizo de forma mixta, ya sea para observación visual como para astrofotografía. En cada caso, en caso de astrofotografía planetaria o de la Luna, utilizo esta cámara. La tengo hace ya yo creo, casi 4 años y va bastante bien. Y para cielo profundo utilizo esta otra, que está refrigerada, que igual la tengo ya hace casi 2 años y va estupendamente. Ya os mostraré imágenes obtenidas con ellas para que las podáis ver.
Muy buenas, vamos a iniciar la simulación con el Stellarium. He escogido M31 para hacer la observación. También quiero coger M27, de las que algunas de las imágenes la tenéis, la habéis visto anteriormente, de las que he sacado yo. En este caso ahora estamos con el tubo Skywatcher ED72, con todo el campo de visión que tiene. Como veis, vemos lo que es la galaxia entera, M31 y M110. La línea roja esta representa la zona que está viendo el sensor. En mi caso es la cámara 294 MC de ASI, de ZWO. En caso de otro tipo de cámaras, esta línea roja variaría en función del sensor que tenga. Ahora estaríamos viendo con el ED72 con su reductor de focal, .85. Como veis, aunque la zona de visualización está, digamos, rotada, pero como veis se ve más pequeño, entraría toda la galaxia completamente sin ningún problema y más campo de visión. Daros cuenta que hay objetos que son tan sumamente grandes que incluso con el D72 y este reductor de focal no podrían entrar completamente. Ahora estamos con el Newton. Como veis ya se reduce, ya la galaxia no entra entera, los laterales ya no se ven. M31 sí entraría, pero si veis M110 entraría un poquito. Habría que ajustarlo si queremos sacar la M110, que no sería este caso. Y por último, aquí tendríamos con el Celestron C8 con su reductor de focal de .63. Como veis, entra lo que sería el núcleo y una parte, pero ya no entraría con esta configuración que hasta ahora, no entraría ni M31 ni M110 en la zona. Así podéis ver los aumentos que tiene y también lo grande que es este objeto. Este sería el otro objeto que os quiero mostrar en la simulación, en este caso M42, la nebulosa de Orión, muy conocida. Estamos con el Skywatcher ED72 sin reductor de focal. Como veis, entra prácticamente entera, jugando un poquito podría entrar. Aquí hay una zona que no entraría bien. Y ahora vais a ver la diferencia con el ED72 con el reductor de focal. Aquí tenéis la diferencia. Se ve más pequeño, entra más campo. Y como veis, este grupo de estrellas que antes no entraba dentro de la zona de visualización, ahora sí entraría. Por eso es importante muchas veces ajustar el objeto que queremos ver al equipo que utilizamos. Porque puede ser que, como veis en la galaxia de Andrómeda, con el C8 solo veríamos prácticamente el núcleo y poco más. Tendríamos que ir a un tubo con menos distancia focal para cogerla entera y si queremos coger lo que hay alrededor, coger lo que hay alrededor. Aquí tenemos el Newton 150-750. Como veis, no entra lo principal de la nebulosa de Orión, pero hay trozos, esta parte de aquí de arriba y esta parte de aquí abajo, que no entrarían, porque ya tiene una distancia focal mayor y este objeto es demasiado grande para que entre justamente con esta cámara. Por último, aquí tendríamos con el C8 de Celestron, con su reductor de focal de .63, en el que veis que ya entra bastante poco, no entra ni la parte principal de la nebulosa de Orión, no entra completamente, se queda toda esta parte fuera y toda esta zona de aquí fuera. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este vídeo. Os invito a darle un like, a compartir y a comentar. Y si no estáis suscritos, a suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo.